¿Puedes hacer el chat? Sí. Perfecto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Muy bien. Encantado. Yo, antes de empezar, voy a enseñarte una cosa. Claro. Quiero que todo esto quede bien. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? ¿Sabes que me dijeron una vez que la habían visto en un Tom Manta en la época? Y fue casi la mayor ilusión que me hizo, que de pronto había entrado en una especie de error, ¿no? Y de pronto que se ofreciese el Tom Manta, ¿no? Como si pudiese ser una película de negocio, pero vamos, le tengo mucho recuerdo, y aparte nos une ahí Sabadell, ¿no? Que ahí pasé casi más de un año, casi 2 años yendo a Sabadell, si no a diario, pero muy habitualmente, claro. Antes de empezar con hablar de la película Una cierta verdad y luego de Sumario 394, que por eso estamos aquí, tú hiciste el máster de la UPF y participaste en construcción con una serie de alumnos, de compañeros de clase, entre los que estaba Nuria Esquerra, que el otro día me la encontré en el tren, que se iba a trabajar en la UPF. Sí. ¿Qué recuerdas del máster y de aquella super mega experiencia maravillosa, acojonante, alucinante de participar en una película como En construcción de José Luis Guerin? Pues realmente, claro, fue muy excepcional porque, claro, yo veníamos de una generación que éramos primera promoción de audiovisuales de la Pompeu Fabra. Y ese máster se inauguró ese año, también era la primera promoción, entonces era todo como muy experimental, ¿no? Y hubo cosas muy espectaculares. Nuestro primer profesor fue Frederick Wiseman, lo tuvimos una semana, lo cual fue como algo, para mí, yo soy absolutamente, digamos, devoto de Frederick Wiseman, entonces aquello fue como... Entonces hubo cosas muy guays y luego, claro, mi participación de hecho en el máster fue un poco excepcional porque en mi caso, yo en ningún caso pensaba hacer ese máster, o sea... Básicamente costaba un dinero que yo no tenía. O sea, entonces yo en ningún momento lo planteé, pero se dio la circunstancia de que mi trabajo fin de carrera lo hice sobre José Luis Guerin. Yo tengo un documental sobre José Luis Guerin que de hecho, o sea, yo pensaba que estaba como underground, pero Film Affinity aparece ese documental, que se llama Apuntes para un retrato. Y es un documental sobre José Luis Guerin hecho justo en el proceso, en el momento que estaba terminando Tren de Sombras, pillaba un poco del proceso de montaje de Tren de Sombras, y era un documental como sobre su fin hasta ese momento, ¿no? Con Innisfree, los motivos de Berta, los cortometrajes, etc. Es un documental que luego creo que apareció un fragmento del documental en una edición que hubo de un cofret de Guerin, que hubo hace unos años. Y entonces, bueno, entonces, claro, yo había hecho ese documental sobre él y yo llevaba teniendo una convivencia con José Luis como muy directa, porque pues además yo era, pues eso, era estudiante, pues eso, pues a veces me iba a su casa y a veces le entrevistaba, o a veces simplemente pues le acompañaba pues veía una peli con él o algo así, y fue muy generoso, o con el equipo que íbamos, ¿no? Y entonces, claro, cuando surgió que el máster querían hacer de manera experimental esto de hacer como 3 películas vinculadas al máster, algo nuevo, algo que no se había hecho, sí que hubo una cierta interés en que, por parte del máster, de que yo me involucrase, porque yo conocía mucho a Guerin, de hecho, por un motivo añadido. En principio la película que iba a hacer José Luis Guerin no era en construcción. Eso te lo cuento como primicia. Se iba a llamar Making Of. Vale. Y era una película sobre el rodaje de Víctor Erice del Embrujo de Shanghái. Vale. Eso era el proyecto número 1 que quería hacer José Luis en el máster de documental de creo que es 1998. Sí. Era cuando se empezó. Entonces, él tenía esa idea, no, ya en el 90, ya cuando empezó el máster ya habíamos cambiado, ya empezó con En construcción directamente, pero durante meses antes había habido esa idea. Entonces yo había filmado, que fue como mi momento, en mi documental aparece una conversación de Guerin y Erice en el teatro, en el Festival de Taormina, que en Sicilia, estuvieron invitados ellos, también estaba Kerosami por allí, era como... Y entonces les entrevisté a los dos, hice como hice una charla, sentados en las gradas del teatro, el anfiteatro de Taormina, con una gran pantalla puesta allí, que del festival, estaban ellos dos sentados y hablando de cine, mirando como al horizonte, estaba Lenda ahí, entonces hace una broma y dice, y ahora estallará Lenda así de final. Entonces, en el máster sabían que yo había estado con ellos y tal, entonces dijeron, bueno, me dijeron, ¿por qué no te apuntas y tal? Y al final la verdad es que me ayudaron a poderme apuntar con becas y tal, porque yo en principio no pensaba hacerlo. Pero en realidad, una vez ya dentro,
tenía toda la lógica, porque bueno, en realidad venían pues eso, compañeros de mi universidad, como Nuria Esquerra, luego vino Mercedes Álvarez también, y aunque no estaba en el grupo nuestro de Amanda Villavieja, que es pues una referencia del sonido ahora, y que en ese momento no tenía se cogió sonido porque era lo último que faltaba por hacer. Ella quería hacer dirección de arte y no tenía mucho sentido hacer dirección de arte ahí. Hizo sonido y empezó con un micrófono en la mano así como tal, y a partir de ahora, bueno, ahora es una de las mejores profesionales del sonido aquí, ¿no? Entonces, y también había más gente involucrada, pero y luego estaba, por ejemplo, Isaki La Cuesta, estaba pues con otro grupo, pero también nos hicimos, era también compañero de generación en esa época, etcétera, ¿no? Y también estaba Marta Andreu, que es una persona también muy importante en el documental, más que ya tiene la productora y es como una experta, ¿no? Entonces, bueno, sí, igual me dejó alguien más que abriría por allí, pero más o menos estábamos esta gente. Entonces, la experiencia de construcción fue brutal, fue algo increíble, porque claro, yo creo que José Luis quiso hacer se involucró de lleno en hacer una película con alumnos y en hacer un gran proceso de work in progress. La película se llamaba también Work in Progress en muchos momentos, pues porque era mezclar esta cosa así como un poco de antropología, de conocer los sitios, conocer a las personas, conocer los temas, involucrarse, hacer una película abierta que si fuese como un poco el guión, irse construyendo en el proceso, y fue apasionante. Estuvimos involucrados en realidad más de casi 3 años, en realidad, o sea, de manera discontinua. Yo estaba en rodaje, yo era ayudante de dirección y también hacía de segunda cámara. Y luego pues había gente que estaba en montaje, como Nuria Esquerra y Mercedes Álvarez, pero en el rodaje fue un proceso que empezó casi como de una manera como muy amateur, lo que le gusta a José Luis, esa cosa de reivindicar amateur en la acepción de amante, ¿no? Digamos, pero también en la acepción de fuera del profesionalismo. De hecho, un poco durante un tiempo funcionamos así de una manera un poco ajena al esquema profesional, y luego ya se fue profesionalizando, ¿no? La película. Y bueno, fue un proceso apasionante. Yo creo que es una película única, una experiencia única también, yo creo que muy agotadora. O sea, José Luis nunca ha repetido esa fórmula nunca más, porque probablemente era única, ¿no? Realmente esa energía que hubo en ese momento, esa especie de entrega, está ahí, y es como, ya te digo, yo creo que una cosa muy excepcional. Y claro, fue muy, como inicio, para mí fue mi primera. Yo me había hecho de ayudante de dirección de Isaki en Cravan vs. Cravan, que se mezcló un poco en el proceso de tal, pero de hecho yo venía de hacer, pues eso, en construcción. Fue como mi primer bautismo en el cine, y un bautismo muy excepcional, sinceramente. Vale, yo es que quería empezar preguntándote esto, porque a mí en construcción, bueno, es un paradigma junto con monos como Becky, de Joaquín Jordà, ¿no? Joaquín Jordà también. Entonces, pero participar en una peli como construcción, joder, es que uno se imagina una cosa espectacular, ¿no? Pero yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo: ¿por qué haces cine? Ahora hacemos un flashback, un retroceso. Pues, a ver, yo particularmente, yo vengo de una familia en que el cine entendido como arte era importante, y aparte creo que en mi familia el cine entendido como arte era Eisenstein o el cine expresionista. Eso es lo que un poco, y mis padres los dos hicieron bellas artes, y bueno, con mi madre es pintora, mi padre diseñador industrial, pero de alguna manera esa especie de fascinación por el cine como arte estaba como muy natural en mi caso. Y yo te acuerdo que tenía libros, pues aparecía casi lo primero que más me fascinaba, esa especie de imágenes. Yo había como fotogramas de Nosferatu o de El gabinete del Dr. Caligari, y o sea, me gustaba mucho el otro cine, me encantaba el cine, pero eso me parecía como algo casi como mágico, ¿no? Digamos, lo equiparaba a leer otro tipo de. Entonces, para mí esa conexión está desde el principio, y en un momento dado, pues decidí que quería ir por ahí, por el mundo del arte y tal, y para mí el cine era como lo que más me interesaba. O sea, no dibujaba, tal, me interesaba escribir y cosas así, pero a mí la parte visual pues es lo que me interesaba. Entonces me apunté salí la carrera de audiovisuales y me apunté a ella con esa idea, con hacer cine.
O sea, es verdad que en audiovisuales había como gente muy variopinta, ¿no? Digamos, por ejemplo, nuestra generación estaban los Oscars, ¿no? Que no hacen cine, ¿no? Digamos, aunque, entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pero no había un grupito, ¿no? De gente que sí que queríamos hacer cine y pues ahí estaba pues Gonzalo de Lucas, por ejemplo, Nuria Esquerra también formaba parte de este grupo y gente que queríamos hacer cine, ¿no? Entonces, de alguna manera también eso me llevó en un momento dado, cuando quería hacer un trabajo de fin de carrera, yo quiero hacer un trabajo de fin de carrera sobre algo que me interese, entonces decidí hacerlo sobre José Luis Guerín y ahí me vi involucrado en el máster, etcétera, de manera casi como un poco accidental. Yo me vi haciendo ayudante de dirección cuando tampoco es que yo tuviese como idea ser ayudante de dirección, quería aprender, ¿no? De alguna manera. Lo que sí que es verdad es que yo tardé un poco, creo que he tardado mucho en entender un poco qué es lo que yo quiero hacer, en aprender, y para mí es un recorrido como de aprendizaje, también con una relación de amor-odio, también no amor-odio, pero de amor, pero también dándome cuenta de que es peligroso el cine, ¿no? Es como una especie de como el canto de las sirenas, ¿no? De Ulises, ¿no? De que realmente pues, tiene una complejidad muy grande desde el punto de vista de producción, financiación, etcétera, que hace que muchas veces sea como una gran odisea, ¿no? O casi una odisea loca, ¿no? Embarcarte en proyectos. Entonces, yo en ese momento sí que creo que soy como tengo una relación ya con el cine como más madura y de alguna manera, pues lo que sí que es verdad es que es apasionante como medio de expresión y uno casi lo vive como si tengo una oportunidad para hacer cosas, las intento hacer y también un poco, pero también intentando un poco como encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Entre la vida real, el cine, etcétera, ¿no? Y también lo que afinar un poco o entender bien cuál es lo que yo quiero hacer, lo que me interesa, cuál es mi punto de vista un poco, si se puede decir así, que pues eso, creo que ahora más o menos me siento como bastante cómodo o con más clarividente, ¿no? En ese sentido. Viendo una cierta verdad, otra vez. Sí. Sí. Hablas de la institución, pero a través de lo humano. El claro. sumario 394 es lo mismo, o sea, a través de la institución, del sistema judicial en este caso, pero a través de lo humano. Y haciendo como una ficción dentro de todas las ficciones que hubieron 30 años atrás. No sé cómo explicarlo, ¿vale? Lo has explicado muy bien. No, es muy bien. Me acordaba de una película de Lola Arias, Teatro de Guerra, que hacen como una escenificación de la Guerra de las Malvinas con supervivientes y tal. Entonces, supongo, dime si me equivoco, pero a través del libro de Vicente Arlandís y su obra de teatro, ahí entras en contacto porque tú te tomas mucho tiempo en hacer tus trabajos. Entonces, ¿por qué hubo ese momento de decir, esto me interesa, voy a volver a dirigir? Pues mira, en realidad fue todo... He hecho 40 preguntas. No, pero me has hecho genial porque realmente has dado muy el clavo de todas ellas y creo que me facilita mucho para poderte responder, pero porque ya te lo sabes, pero bueno, como queremos que quede en cámara, ¿no? Pues te respondo. Entonces, a ver, yo justo en ese momento yo había estado viviendo en Qatar un par de años. Y allí estaba... En Doha, ¿no? En Doha, correcto. Estaba viviendo en Doha. No sé ni dónde está, ¿eh? Bueno, Qatar es muy pequeñito. Si vas a Qatar, es imposible no encontrar Doha, digamos. Es la capital, ¿no? Y yo, pues, me había ido ahí un poco... Me había ido por amor a Qatar, porque me enamoré de la que es mi esposa, Raquel Taranilla, que le salió un trabajo en Qatar, al cual no podía decirle que no. Y era la época de ese un poco de crisis. Justo murieron por encima de sus posibilidades. Justo estaba, de hecho no pude asistir, no pude hacer el último día de rodaje, que fue uno, yo ese no estuve, digamos, cuando solo me faltaba uno, había estado todos los demás, y yo estando en Qatar desarrollé un proyecto que se convirtió en una serie de televisión que se llama La Línea Invisible. Y yo justo me viajé a Madrid, nos trasladamos a Madrid porque la Línea Invisible, pues Movistar ya se involucró en ella y se convirtió en mi trabajo. Estaba desarrollando una serie de ficción como más convencional, más estándar, ¿no? Más los estándares más de lo que es el cine comercial. Y entonces, también por amor, a mi mujer le contactó Vicente Arlandís. Porque mi mujer es novelista, pero también es experta en lenguaje jurídico. Escribió un libro que se llama La justicia narrante. Y La justicia narrante había sido como la inspiración de Vicente Arlandís y de un colaborador para enfocar el libro que estaban haciendo, que se llamaba Sumario 394, que era como un poco como el sumario que había condenado a su padre. Él lo había recuperado y decidió como editarlo en formato de lo que llamó una novela no creativa, ¿no? Pero quiso acompañarlo de algunos textos y
como una edición que se llamaba edición crítica, y el primer texto es de mi mujer, que escribía. Entonces a él le envió el sumario, pero también le envió materiales de audiovisuales. Entonces de pronto le envió materiales de... Entras tú. Claro, me lo enseñó. Entonces había materiales audiovisuales de cámara doméstica, que había acumulado de manera como muy improvisada. Pues era un chico que tenía 18 años en esa época, metía a su padre en la cárcel y coge una cámara. Él, como se empezaba ya a dedicar al tema artístico, un poco teatro y tal, cogió una cámara y empezó a intentar documentar un poco, sobre todo el aspecto familiar, ¿no? Las visitas a las salidas de su padre de la cárcel, un poco cómo impactaba eso en la familia, ¿no? Es lo que él, pero de manera como sin ninguna intención, ¿no? Un material muy puro, ¿no? Y luego, por otro lado, era la época, pues Alcácer, la época del 94 en la zona del Levante, y hubo el florecimiento de muchos programas de esos de amarillistas, de sucesos, de juicios, tal, de caso y tal, y ellos él tenía 18 años, inocentemente con su madre, iban allí como con la esperanza un poco ingenua de que eso les sirviese para ayudar a su padre, y en realidad, pues bueno, ya visto con la distancia, pues ves que es como muy carnaza, ¿no? Todo ese programa. Entonces yo vi esos materiales y conocí el tema del sumario, y además en ese momento Vicente Arrey estaba preparando un proyecto escenográfico, un poco performance, etcétera, que estrenaba justo después. Entonces yo le conocí y le dije: ¿tú no pensabas hacer una película con todo esto? Porque eso es un material de cine, ¿no? Yo recordaba mucho cuando yo estudié ese máster de documental, había un experto de la que era la televisión alemana, que había producido a Jarmusch y había producido a gente muy importante, y él nos hablaba de que un gran grueso del cine documental, de la historia del cine documental, de sus mejores películas, muchas veces eran películas involuntarias, que surgían de manera involuntaria, ¿no? Que emergían, ¿no? De alguna manera hablaba... Pues el caso de una pareja que se había filmado toda su vida, pareja gay que se había filmado toda su vida, los vídeos familiares, que de repente, en la época de que emerge, que aparece el SIDA, uno de ellos pilla el SIDA. Entonces, de pronto, ese material se convierte en una película, tiene ese paso, ¿sabes? Todo ese material que veía del pasado en el presente. Entonces, hablaba de ese tipo de películas que de pronto como te encuentras con algo, ¿no? Si estás Patricio Guzmán y sucede el golpe de Chile, pues haces la batalla de Chile porque estás estudiando y tienes cámaras, ¿no? Entonces, ese elemento está, ¿no? Y para mí, de alguna manera, accidentalmente me llegó eso ahí, y yo dije: ¿no has pensado hacer una película? Y dijo: sí, pero no sabía cómo, no sabía con quién, etcétera. Y dije: bueno, yo pensé un poco como, mira, yo estoy haciendo ahora esto de La Niña Invisible, y mantener el contacto, o sea, desdoblarme y hacer algo de cine documental que me ata a de donde yo vengo, me parecía un ejercicio saludable, ¿no? Pero yo de entrada pensé en hacer algo súper sencillo, mínimo, ¿no? Era hacer como algo minimalista. Me había visto como películas así de Strapouliet recientemente. Me gusta mucho, un placer oculto que tengo es en ese tipo de películas como de texto, ¿no? Como Crónica de la Magdalena Bach, o por ejemplo Palabra de Utopía de Oliveira. Me gusta hay algo ahí que me interesa. Filfalado, ¿no? Sí, un filfalado, una película súper maravillosa. Claro, a mí me parece una maravilla eso, ¿no? Y también el clásico Historia de Einstein, que quería ¿no? adaptar El Capital y todo eso. Entonces son cosas como un poco que a mí como me llama la atención, y también me encanta el cine de juicios. O sea, de alguna manera una cierta verdad está muy influida por Depardieu y por Wiseman, que al final Depardieu, pues eso, al final sí que tiene la película, ¿no? También de psiquiátrico, pero sobre todo ha hecho mucho de tema judicial, etcétera, y a mí también me fascinaba, ¿no? esa aproximación, y me fascina pues eso, el proceso de Juana de Arco. Entonces todos esos elementos me interesaban mucho, y entonces de alguna manera también por un poco tocar el tema de mi mujer, que es su tema, pues dije, bueno, cobraba sentido. Entonces lancé como un poco y dije, bueno, pues vamos a plantearlo. Y luego también conocí a la familia involucrada en la historia de Sumario 394, y vi también hay una necesidad de hablar de un trago de agua. Sí. Ellos tenían una necesidad de contar su historia. La herida seguía abierta, no había cicatrizado del todo bien. Entonces, para mí es muy importante que exista esa necesidad. O sea, yo, por ejemplo, también hice Una cierta verdad porque vi que claramente esa idea de estigma psiquiátrico existe, que lo constataba que existía, que yo mismo
podía, o sea que a mí mismo, pues yo que soy muy de San Boy, pues cuando te cruzabas, te sentabas al lado de una persona que salía del psiquiátrico y tal, te generaba pues eso como tabú, ¿no? Esa idea de tabú, ¿no? Entonces ese estigma, ¿no? Entonces yo ahí vi una necesidad de contar ese tema y aquí también vi una necesidad de contar esa historia, ¿no? La gente de sus protagonistas tenía necesidad de que se contase y que les filmase, ¿no? Que eso también me parece importante, que a veces el cine documental casi tiene que perseguir los temas, convencer, involucrarse, porque al final es lo básico, ¿no? Si consigues estar en ese sitio único y entrar, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna manera empezaron a cuadrar cosas, ¿no? Lo que sí es verdad también es que luego empezó a complicarse un poco el proceso de la película, porque bueno, entonces ya entró una productora, ya se planteó que hacer algo así como Straw, porque yo había dicho, mira, vamos al pueblo, leen, y la gente que vaya leyendo el sumario, ¿no? Lo filmo así como, y mezclo con las imágenes de archivo, etcétera, y hago una película como muy hiperaustera, fuera del circuito comercial, que cueste nada, y hacerla como así, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que siempre, en realidad, nada cuesta nada, y todo al final se complica, y en el proceso, pues se complicó, y entonces también se enriqueció, y entonces había como el desafío, ¿no? Era un desafío de entrada, de punto de partida, de cómo adaptar un sumario, ¿no? O sea, cómo adaptar un sumario y cómo encontrar el equilibrio, ¿no? Y también cómo hacer un proceso en el que, como tú bien dices, claro, yo repetir la fórmula repetir fórmulas no me interesa, o sea, no quiere decir que obviamente pues decir, bueno, pues voy a filmar como de Pardón el proceso del sumario, hay algo más, ¿no? Y a mí sí que me gusta esa especie de síntesis, eso lo ha dicho mucho José Luis Guerín, ¿no? Que había como la síntesis, ¿no? Y dices, pues vamos a sintetizar, yo qué sé, el documental más antropológico, más tal, con Murnau, ¿no? Entonces, ¿qué me sale ahí? ¿No? Me sale Trend, ¿sabes? O sí, Jory Stevens con yo qué sé, con Fritz Lang, o entonces ese tipo de, entonces a mí sí que me interesaba un poco, me interesaba mucho representar esa idea de la frialdad del proceso judicial, la pesadilla, ¿no? Que es cuando te ves involucrado en una especie de dinámica que en el caso de esta gente se convirtió realmente en una pesadilla, lo más socorrido es decir kafkiana, pero efectivamente, ¿no? ese proceso, ¿no? En el que se ven involucrados, que les aplasta y que se maneja en unos términos muy, muy fríos, muy de disección, ¿no? Y eso quería que estuviese, pero también a sumarle ese lado como más humano, del rostro humano, de la perplejidad ante cuando te pasa algo terrible, y la película al final también no dejaba de ser un poco como un regreso, ¿no? Como ese juego un poco de dickensiano del juego del cuento de Navidad, ¿no? De ver tu vida otra vez, pasar por delante, ¿no? Y tú ser testigo de eso y ver qué podías un poco, qué revelación podía salir ahí, o que no sí, ojalá una catarsis, pero por lo menos qué proceso de conocimiento podía haber sobre eso, ¿no? También me gusta cómo está planteada a nivel de montaje, que ahora hablaremos de Sergi Díez, maravilloso persona, que lo invitamos al Cineclub de Sabadell por el Somni, porque sí. Farnarié estaba fuera, sí. Y él vino muy encantador, vino en chándal, con mucha barba, todo muy, muy sencillo, muy natural. Porque la película va contando como una especie de calidoscopio, va contando como trocitos, obvia cierta información que me parece interesante, por ejemplo, no sabes el tiempo que estuvo en la cárcel, por ejemplo, todo te queda como es muy loco, ¿no? Porque dices, pero si había pruebas de que él no estaba y comprobado, ¿cómo está? O sea, estás todo contando la película, pero a la vez no entendiendo lo que todo el proceso y esto lo transmiten muy bien al espectador, porque está en un momento como muy loco de decir, pero esto es posible, pero esto parece hasta como de risa, ¿no? Todo lo que ocurrió, ¿no? Porque aquí había pruebas, había historias, ¿cómo suceden estas cosas? Hay una parte de indignación y de absurdidad en todo, y creo que la película transmite muy bien eso, porque obvia cierta información que creo que es bueno para que tú reflexiones y pienses y tal. Entonces, antes de hablar de la foto, que está muy bien, cómo se plantea el montaje y esta estructura narrativa de obviar cosas, fragmentar mucho la película, la historia, porque para contar la historia parece la Biblia, cuando lees la Biblia, ¿no? Vas adelante, para atrás, al medio, no sé qué, ¿sabes? Claro, es que eso es lo más complejo, lo más difícil y el mayor reto, ¿no? Porque claro, en realidad
esa misma historia, pues sí, ¿cómo lo hubiese hecho un true crime, ¿no? Claro, ¿cómo lo hubiese enfocado? Y claro, yo también me preguntaba eso, porque también estaba en la época de un poco que también yo vi como true crime y me interesaron, hay algunos que parecen buenísimos, ¿no? The Staircase, por ejemplo, me parece algo como pieza, simplemente como material documental, me parece buenísimo en sí mismo, ¿no? Más allá de la truculencia o no de la cosa, ¿no? Entonces, a mí sí que de alguna manera el gran reto era un poco ver dónde situábamos esa especie de punto de vista que no podía ser el de la familia exactamente, aunque tenía que ser cercano al de la familia, pero había que desplazarlo también un poco, ¿no? Para entender un poco y exactamente qué elipsis hacer, porque encontrar el equilibrio, porque claro, también al final una conclusión que había es que ese señor fue condenado. Y que es cierto que el sistema es capaz de hacer cosas absurdísimas, como lo que le pasó a ese señor. También me parece muy importante contextualizarlo socialmente, entender que eso probablemente pues a alguien que se pudiese pagar un buen abogado o un abogado ni siquiera bueno, regular, no le hubiese pasado, ¿no? Y a alguien que tuviese más conocimiento, más formación, probablemente no se hubiese visto involucrado en esa especie de espiral perversa en la que se ve involucrada esta familia, que claro, conforme el sistema mismo va desmontando el caso y encuentra que lo que se ha estructurado se cae a pedazos de alguna manera, igualmente mantiene la inercia de mantener a ese señor en la cárcel, ¿no? Simplemente porque no es capaz de tocar las teclas adecuadas para salir de ella, ni él ni su abogado, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí que ese elemento de perplejidad, por un lado, estaba, y era como un poco dar a entender lo básico. Primero, no hacer un panfleto. Lo básico era primero no hacer un panfleto. O sea, eso sí que de alguna manera sí que intenté, fue lo primero que hablé cuando ya entramos en serio. Si yo no voy a hacer un panfleto de reivindicación de la inocencia, porque eso no puede ser la manera de funcionar. Yo no voy a hacer eso. O sea, si no, pues no lo hacíamos. Pero yo no iba a hacer tomar el a priori de que ese señor ha sido condenado en falso y hacer como una especie de, pues eso, como de crítica de blanco y negro al sistema judicial y elevarlo como una víctima. Porque me parecía que no era una aportación. Para mí la aportación era intentar hacer atisbar al espectador cómo habían sido los mecanismos que habían llevado ahí, ¿no? Al menos entender un poco qué mecanismos habían entrado en juego, que habían tenido como consecuencia el hecho de esta condena de ese señor, y entenderlo también como probablemente lo había entendido quienes lo condenaron. Porque lo que también intenta dejar claro la película, que no hay una conspiración. O sea, casos como Dolores Baninkoff, evidentemente, son casos como muy paradigmáticos de falso culpable, pero siempre además asociado al tema, por ejemplo, en su caso, del tema de lesbianismo, etcétera, como la sociedad de alguna manera en ese momento no estaba preparada para eso y casi eso supone una condena, ¿no? Muchos casos como que nos vienen del mundo americano vienen vinculados al tema racismo, ¿no? El tema de el negro condenado injustamente es casi un clásico que atraviesa la historia del cine, ¿no? Y que llega hasta esas películas o series más contemporáneas sobre los chicos de Central Park que fueron condenados en falso, y que en ambos casos, Dolores Baninkoff y los chicos de Central Park son descubiertos que eran falsos culpables porque apareció el culpable. Que es una cosa como que es muy difícil que suceda, pero aparece el culpable, ¿no? Entonces, en ese caso no apareció el culpable. Es una historia casi anónima, sucede en un pueblo anónimo, los involucrados una octogenaria y un cuarentón trabajador de una fábrica. O sea, no son los elementos que interesaría a un true crime de plataforma que busca, pues eso, el condenado joven, rico, tal, el morbo y tal. Aquí era como una cosa como muy un true crime en los márgenes del interés mediático, ¿no? Entonces, sí que de alguna manera lo que intentamos era ser muy afinar mucho con la información que se daba, sin ocultar las contradicciones y las complejidades. Puedes volver. ¿Sigues el hilo, te acuerdas? Sí, yo creo que sí. Estábamos hablando, sí. Básicamente, o sea, el montaje en Sumario 394 tenía mucho de desafío porque, además,
partíamos de muchísimas capas, ¿no? Eso pasa muchas veces, ese tipo de película documental que viene de archivos, etcétera, capas a las que renunciamos, nos vimos forzados a renunciar. Sí que hicimos un primer montaje con Sergi, que nos gustaba mucho a los dos, de 3 horas y pico, que yo creo que con valentía se podría haber distribuido. O sea, no tengo ninguna pulsión de hacer esa cosa de hacer una película, que los montadores se dicen, ¿no? Los montadores más, el mundo más profesional te dice, bueno, es porque no saben cortarlo, ¿no? Y quizás tenga razón, ¿no? Pero sí que es verdad que había una posible película más larga, que era como que más, le llamo así un poco más geológica, más de bloques, ¿no? Digamos, en que todo era como mucho más, era muy contundente y se diferenciaba muy claramente, había como más materiales, el bloque de televisión era muy grande, el bloque de material de archivo familiar era muy sólido y había como un elemento, yo creo que tenía mucho peso, ¿no? Que adquiría una especie de densidad que generaba como una sensación como de realmente te ibas metiendo en esa especie de historia y percibías el tiempo, ¿no? Entonces, al final, por cuestiones también un poco también de compromisos, un poco también de pactos que haces con la producción, etcétera, pues bueno, se apostó por hacer un metraje más corto y eso fue difícil. O sea, el proceso ahí fue muy complicado, o sea, no fue fácil. Por un lado también se nos acababa el dinero y aún nos faltaba desarrollo y eso es muy decisivo también, muchas veces, ¿no? O sea, por ejemplo, hablabas del ejemplo de En Construcción, y En Construcción tuvo la excepcionalidad de tener el montaje se alargó todo lo que se quiso alargar. O sea, el montaje yo creo que duró más de un año y fue cambiando, etcétera, y se hizo como o sea, se fue procediendo con los materiales como esa especie de idea de escultura, ¿no? De bloque de mármol, ¿no? Entonces, aquí también operamos un poco así, o funcionamos un poco así, pero de una manera como con más premuras, ¿no? Pero sí que fue como un poco la idea de qué dejar al final. Yo aposté por ser la más escueto posible y encontrar esa especie de cuál era la síntesis máxima que podíamos dar, entendiendo un poco cuál había sido los elementos, los pilares que habían hecho, digamos, que habían condicionado ese caso y dando también ese espacio que tú decías a la consecuencia o cómo afectó a las personas que lo vivieron, ¿no? Sí que también es una película muy compartimentada en la experiencia del acusado y de la familia. Sí que intentamos, me parece importante, dar pinceladas de la víctima. Yo venía a hacer La Niña Invisible, la idea de la víctima, conveniendo también es algo muy involucrado, sigo involucrado con proyectos que tienen que ver con terrorismo y víctimas, etcétera. Entonces sí que me ha interesado mucho la idea de que la víctima es fundamental, que en el relato, si la víctima la diluyes y tal, hay un elemento ético problemático ahí. Y, por ejemplo, sí que pedimos el permiso a la familia de ella. Ya no estaban sus hermanos, pero sí quedaban algunos sobrinos y les pedimos permiso y entendieron que le dábamos, no íbamos a protagonizar la película, pero sí que las 2 pinceladas que aparecían eran con la máxima dignidad, intentando entender también que hubo una persona, un ser humano. Teníamos unas fotografías que habían aparecido en los informativos y eso aparece para entender que hay un ser humano, que no fue un objeto. O sea, que entendemos que sí, que nuestro protagonista es el acusado y después condenado, que consideramos que la película lo que muestra es que consideramos que se le condenó de manera errónea. Quiere decir, la duda razonable, ¿no? Que si venimos de ver la película última de Clint Eastwood, ¿no? La duda razonable existía, ¿no? Qué buena, ¿eh? Sí, muy buena. Desde ayer, jurado número 2. Pues tenía que ver con este caso. O sea, también se habla de cuando la policía, ¿no? Tira por el atajo, cuando lo encuentra fácil un poco y a lo mejor se salta algunos pasos, ¿no? Y eso genera, pues bueno, genera el sistema policial y judicial, que yo no estigmatizo. O sea, yo considero que es necesaria la justicia, la policía, etcétera, lo entiendo así, desde el punto de vista como cívico, pero es verdad que, bueno, pues la película no partía de decir, bueno, de principio, pues todo ya es mal, ¿no? Queríamos tener una visión, pero obviamente tienen un gran poder y un error por su parte, una negligencia por su parte, tiene unas consecuencias terribles en las personas que se ven afectadas por ello, claro. Cuando has hablado de la duración de la película, así hacer una peli de 3 horas y pico, me he acordado inevitablemente del Año del Descubrimiento de Luis López Carrasco, que tampoco está muy lejos de Ibi. Correcto, sí, me gustó mucho. Y ahí se comparte Sara Gallego. O sea,
¿compartes esa directora de foto por la peli o porque tú la tenías ya pensada en que ella tenía que ser? Porque la foto de tu peli es muy austera, pero es la que tiene que tener. Para no... Porque a mí a veces, cuando ves una película en cine negro, ves ya todo como muy, ¿sabes? Como muy marcado hacia el espectador, ¿no? Que yo no lo veo mal, ¿eh? No. Pero, por ejemplo, me gusta más... Yo estaba viendo tu peli y me acordaba de Melville, de las pelis estas de Melville, ¿no? De que todo parece una cotidianidad tan aplastante, pero también hay una parte oscura, ¿no? Claro, a ver, en realidad el Saga Gallego fue un hallazgo, porque, a ver, digamos, al final siempre está al lado como, digamos, pragmático o más, menos poético de las cosas, que realmente, o sea, la producción era valenciana y para conseguir subvenciones se habló de tener un equipo valenciano, ¿no? Entonces, y además el tema femenino era importante. Entonces yo dije, bueno, pues me gustaría ver, de manera, fue como así como, pues, qué directoras de fotografía valencianas hay y quiero ver un poco lo que han hecho. Y ella, curiosamente, o sea, Sara Gallego, después de hacer nuestra película, empezó a hacer un montón de películas, pero en ese momento había hecho cortos, hacía mucha publicidad y el año de descubrimiento. Pero y yo en el año de descubrimiento, cuando empezamos, no lo había hecho todavía, no había salido. Entonces, o sea, sabía que la estaba haciendo, pero yo vi cortos suyos y me gustó mucho. Y luego la conocí y me gustó mucho, me pareció como súper interesante, súper inteligente, conectó muy claramente con lo que necesitábamos y además, sobre todo, mira, en realidad teníamos poquísimo presupuesto y yo sí que tuve muy claro, a partir de determinado momento, porque claro, pues es un poco esa idea un poco de Guerin, hicimos un proceso, yo filmé a la familia, un poco yo solo, hice esas imágenes, materiales que había, dándole vueltas un poco de proceso, fui a Ibi un par de veces para estar con ellos, etcétera, y ver un poco qué. Entonces sí que me di cuenta de que partíamos de una realidad muy cruda, de unos materiales muy crudos, una familia muy modesta, y los materiales de archivo que había eran muy feístas, ¿no? Había un feísmo, entonces sí que pensé en esta cosa como un poco muy que está muy en la pintura española, ¿no? De dignificar, ¿sabes? Esa cuando pones en el centro del cuadro igual de iluminado que iluminas a la familia real, al bufón, digamos, a la persona de los bajos fondos, ¿no? Y la tratas igual, ¿no? Como le das y eso me parece que es muy... También yo creo que está en Erice, o sea, en el sur del Membrillo, pero esa idea un poco como a través de la luz y de la fotografía poder elevar, solemnizar esa historia, ¿no? De unos personajes que estaban como casi menospreciados, elevar su historia y que entender que es una gran tragedia humana tan elevada como la más elevada de las posibles tragedias, ¿no? Entonces darle esa especie de solemnidad en la luz, pero también desde la austeridad máxima, ¿no? Entonces sí que de alguna manera fue muy importante y con Sara fue el darle esa idea de luz natural, cuidarlo mucho y también la localización, ¿no? Y eso también fue importante también Lucía de Lope, que es la directora de arte, y ahí sí que trabajamos mucho y buscar ese elemento, eso era fundamental que tuviese esa especie de cuidado, de delicadeza en el detalle desde la máxima austeridad, ¿no? Pero sí que lo trabajamos mucho eso en los modestos medios que teníamos, pero era fundamental, ¿no? Para realmente poder elevar a esos personajes y entender que su tragedia es una tragedia humana, pues ya te digo, como universal, ¿no? Entonces ponerles en ese tema. Entonces luego realmente fue un hallazgo porque ya en el proceso, pues me pareció como directora de fotografía me pareció brillantísima, o sea, porque realmente muchas cosas están hechas a toma única, ¿no? Funcionaban muy a toma única, hubo muchas dificultades, yo quería hacerlo totalmente cronológico y haberlo dado mucho más tiempo, porque en realidad mi apuesta era, dentro de ese marco, ver los momentos que la realidad, ¿no? Esas epifanías que podían suceder, y ahí estuvimos limitados, no tuvimos tanto margen para hacer como lo que me hubiese gustado, entonces, pero realmente lo que conseguimos un poco mantener la idea de la película, o sea, por ejemplo, queríamos un traveling, nos parecía importante que hubiese un traveling, al final conseguimos un traveling rudimentario, pero muy bueno, de unos chicos de Alicante que tenían un traveling que ni siquiera no se podía ni elevar, era una especie sería un traveling como los que utilizarían a los principios del cine, era muy sólido, una vía, y no podías, lo clavabas allí y a la altura que estaba, y no se movía. Entonces, me pareció que le iba bien a la película también eso, ¿no? A lo mejor una cosa, hubiésemos ido un brazo y al final hubiésemos
no hubiésemos evitado moverlo y casi mejor eso, ¿no? Iba bien a la película, a la austeridad y también era una historia como muy austera, ¿no? También lo demandaba también la historia, ¿no? El guión está Vicente Hijo, Avelina Prat, que dirigió Basil. ¿Por qué lo de Vicente? Lo entiendo, porque él está empapado de la historia, se habrá leído y releído y vuelto a releer el sumario 1000 veces. Pero Avelina Prat, ¿por qué la necesitabas? ¿También por el producto valenciano? Bueno, yo como no soy en modo venta, que lo es muy liberador, sí, yo creo que está bien que la gente, quien vea esto, sepa la verdad de las cosas. Pero también para mí lo es fundamental siempre es hacer de la necesidad virtud, ¿no? Entonces, entonces se me dijo, no, pues estaría bien. A ver, sí que había un elemento que era importante. O sea, el punto de partida era complejo, porque esa idea de adaptar el sumario era algo complejo. Entonces, o sea, en realidad un tipo de película así se acaba haciendo, el guión se hace en el montaje, obviamente, ¿no? Pero es verdad que en nuestro caso, en esas reconstrucciones que íbamos a hacer, claro, si yo hubiese sido un director de presupuesto ilimitado, pues ¿sabes lo que hubiésemos hecho? Casi hubiésemos dicho, mira, vamos a encerrarnos 3 meses en una casa, cogemos el sumario del primer día casi de manera sin haber preparado, ¿sabes? El primer día, primer documento, y vamos haciendo, luego sí que nos vamos sacando cosas, pero casi lo hacemos entero, ¿no? A lo mejor hubiese sido un proceso que hubiesen seguido 1.000.000 de horas y hubiésemos estado montando con 2 años y hubiésemos hecho la película. Y hubiese sido la película, a lo mejor, probablemente pues sería una película distinta, ¿no? Digamos, o sea, y probablemente muy valiosa, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso no era posible, digamos, no era planteable eso. Y entonces había que hacer un trabajo previo, ¿no? Entonces, me dijeron también, o sea, te quiero contar porque te quiero contar lo de Avelina y también qué consecuencias tuvo positivas, ¿no? O sea, entonces me dijeron que estaría bien tener, si necesitábamos un co-guionista que fuese, pues eso, una co-guionista valenciana, chica y tal, y dije, vale, perfecto, digo, lo mismo, me pasaron cortos y vi los cortos de Avelina y me encantaron, me pareció súper buena, de hecho me parece que es súper talentosa. Dije, bueno, pues trabajemos con la Avelina. Y además, se da una circunstancia, digo ahora vuelvo a Avelina y al guión, pero es que en uno de los cortos de Avelina, la protagonista era una actriz que se llama Paula Miralles, que me pareció súper buena, y me dijo, qué buena es esa actriz, ¿no? O sea, me quedé con ella. Entonces, en el proceso de estar con Vicente y tal, de pronto descubro que Paula Miralles, esa actriz, es la pareja de Vicente. Y además la conozco en el momento que están haciendo el estreno del montaje escenográfico, y en él ella no aparece y ejercía un poco me has hablado que tú me conociste a mí como ayudante de dirección con Isaki, aparte de un rodaje loquísimo en que daba muchos gritos y aquello era una cosa como era realmente es que yo no sé cómo no acabaste loco, ¿eh? No, bueno, a mí me divierte también, o sea, también es verdad que yo he dejado ayudantía de dirección porque me divierte mucho algunas cosas y otras menos. Pero esa parte adrenalítica me gusta, lo que pasa es que aquello era muy loco, pero Paula Miralles hacía el mismo rol de regidora en esa obra de teatro. Entonces, ella como actriz me pareció muy buena y luego tenía un rol, le había como una capacidad de mando, de tal cual, que se me quedó un poco interiorizada, ¿no? Entonces, en el momento que eso fue como cobrando forma, fui generando más relación con Paula. La idea inicial que había sido antes de conocer a Paula de hacer algo como una reconstrucción escenográfica de esa especie de transposición del texto del sumario a audiovisual, ¿no? a cinematógrafo, que tenía que tener algunos elementos muy de ritual, ¿no? De puesta en escena, porque al final la justicia, el sistema judicial, como lo demuestran las películas de Depardieu, es un ritual, ¿no? Es un ritual que se escenifica, ¿no? Que existe el maestro de ceremonias, el fiscal y tal, son como, ¿no? Es una especie de escenificación ritual. Es una performance. Es una performance, que cada uno tiene su rol, sí. Aparte delimitado. Una ficción, ¿no? Una ficción, totalmente. Bueno, de hecho, es una película. Ese libro del trabajo de mi mujer, que se llama La justicia narrante, habla de cómo, al final también, y también como en la redacción de los sumarios, el encausamiento, la sentencia, es un cuento y tiene que todo encajar, ¿no? Y hay una redacción ahí que también se dejan cosas fuera, que se deja dentro, quién es el sujeto, qué tal, todo eso tiene un elemento ahí, ¿no? Y ese ritual escenográfico, que es
el proceso judicial, me parece la figura de Paula, que la había conocido a través de los cortos de Avelina, cobró una dimensión fundamental porque entendí que iba a ser la persona que iba a poder ser como dinamizar dentro de la escena. Yo no iba a intervenir dentro de la escena. Yo ensayé mucho con Paula y con Vicente Arlandis, hijo, que era lo único que tenía. Teníamos muy pocos días de rodaje, pero dije, mira, yo quiero ensayar. Por lo menos estuve ensayando como una semana más o menos en Valencia, inmediatamente antes de ir a rodar. Básicamente como los movimientos dentro de la escena, ¿no? Esa especie de coreografías. Sí. Paula era la que está consciente todo el rato de colocar, ponerse, dinamizar, interrumpir. Tú aquí, tú claro, allí. Sí, porque de alguna manera sí que era muy consciente de, por ejemplo, fascinándome mucho el proceso de Juana de Arco de Bresson, es que él consigue hacer que un juicio, como nacido de un texto también, que es el proceso de Juana de Arco de Bresson, dinamizarlo, porque él hace eso, ¿no? Es como boom, 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 esa especie de velocidad, ¿no? De hecho, reconstruyendo, me interesa mucho esa película, ¿no? Encontré incluso que hacía cosas como a los Chaplin, que cortar fotogramas, cuando cae un hacha, los corta, ¿no? Si lo haces como fotograma, o sea, para Bresson era fundamental el ritmo, ¿no? Casi como de la musicalidad. Entonces, esa especie de ritmo me parecía fundamental, ¿no? Esa cosa también que dicen de la comedia americana, ¿no? Que hay que hacerlo el triple de rápido. Pues eso me parecía que no, lo que yo quería es que fuese la película, ya era como la apuesta, como era como muy densa, como tenía que tener ese dinamismo y esa especie de precisión y también de tensión. Era muy importante que hubiese tensión, porque era tensión que habían vivido ellos. La película tenía que traducir esa tensión. Entonces, Paula era el elemento que lo hacía, ¿no? Además de tener desdoblarse, ¿no? A nivel de que luego, fuera de cámara, pues era la pareja, la que dialoga, la que intenta entender, porque ella tampoco conocía lo que había pasado exactamente, algo sabía, pero muy poco. Entonces, fue un poco eso, también me ayudó mucho el hallar a Paula, pero no la hubiese hallado si no hubiese encontrado los cortos de Avelina, me hubiese dado esa idea. Y luego Avelina, pues trabajamos mucho trabajamos el sumario. O sea, ella dije, mira, vamos a trabajar un periodo, que vamos a analizar el sumario, el libro, y lo vamos a trabajar como hacer una adaptación. Vamos a ver entonces yo trabajé esa parte, la hice con ella, que fue un periodo en que trabajamos eso. Y ya luego, pues ella trabajó en eso, entonces pues nos vino muy bien porque tuve una interlocutora y además muy, muy creativa y yo creo que muy inteligente. Yo creo que ya está acabando ahora su segunda película y yo creo que es una directora súper interesante y también un poco fuera de lo convencional actualmente. También tiene ese punto así como más de surrealismo, así a lo Raúl Ruiz, a lo que yo creo que que es muy importante que también se mantenga también ese cine, ¿no? Que yo reivindico que Sumario también es una película que tiene un cierto clasicismo de la modernidad, ¿no? Y también el cine, yo creo que de Avelina Prat también tiene ese clasicismo de la modernidad, ¿no? Es igual un poco a contracorriente o fuera un poco de lo que hoy en día es más dominante, pero que también pues está bien que se haga y exista, ¿no? Ese tipo de cine, yo creo que es importante también. La película se estrenó en Gijón. ¿Cómo sí. fue la respuesta del público? ¿Qué preguntas te planteaban? Si recuerdas alguna pregunta de esas que dices, wow, qué interesante, porque esto no lo había pensado. Bueno, uno, cuando está metido en el vorágine de hacer una película, siempre piensa que se está dejando cosas fuera, ¿no? No, por supuesto, no. A ver, yo creo que la película todavía tiene un contacto como muy, muy a cuentagotas con el público. También con la crítica, de hecho, pues eso, apareció una crítica en Cine con ñ de Arturo Tena, que me pareció que, digo, bueno, si solo tengo 2 o 3 críticas, pero una de ellas es esta, ya me merece la pena. Es que al final, porque realmente diseccionaba muy bien todo lo que se planteaba, también lo tú lo has hecho ahora. Y también el tema no sé si es valenciano, no lo conozco, pero diseccionaba súper bien la conexión. Hay elementos de contexto que están como muy apuntados, de la ruta del bacalao, de también la televisión, Valencia, esa época, etcétera, la dimensión social, ¿no? Entonces, está como muy en un segundo nivel de lectura, o tercer nivel de lectura, no es muy presente, pero me parece importante que estuviera para entender una historia también ubicada en un tiempo, en un periodo y en un contexto social muy, muy determinado, ¿no? Se reivindica muchas veces que se hace poco cine proletario y tal. Para mí me parece que es una película claramente de ese tipo, ¿no? Te muestra esa realidad, ¿no? Entonces, preguntas que me han hecho que sean que inesperadas. Bueno, yo creo que un poco lo más curioso para mí, y también va un poco al hilo de lo que me has preguntado antes, es como la comprensión que hace el público y la interpretación que hace el público de el conocimiento del proceso judicial y lo que se le ofrece. Entonces, lo que me he encontrado es que hay como opiniones dispares, ¿no? Había quien
quizás desde la expectativa más habitual o del true crime o del relato judicial convencional en el sentido de género, ¿no? De que es un género, es el género, uno de los géneros fundamentales y que sigue absolutamente vigente hoy en día, a lo mejor con otras ramificaciones, pero es el género, ¿no? Ese género, claro, había como un movimiento, había quien podía decir, me decía más, no decepcionado, diciendo, bueno, como esperaba, claro, digo, no, es que aparte esta película, además, yo también lo digo y aparte asumo y que además eso comercialmente supera la contra, es que no es una película de derrota, es una película amarga, no hay una... O sea, es una película que es casi de Sísifo. El personaje del protagonista está encerrado y sigue encerrado al final, que es lo que mostramos. Y sigue encerrado y su hijo se va después de haber hecho esta performance y él sigue en su casa fumando como estaba fumando en la celda. O sea, es así. Entonces, no hay una... O sea, yo sí que... Un balcón con barrotes, ¿no? Claro, porque es la realidad. O sea, cuando una realidad compleja, porque él mismo en su lectura de la cárcel no es... El tiempo que le han robado no se lo van a devolver. Nunca. Entonces, la tragedia, el trauma ya está ahí. Sí, no se va a devolver. Vas a tener que aceptar eso y saber que X años de tu vida estuviste sometido a una injusticia brutal que no hay reparación posible. La película ayuda a esta reparación, pero hostia, qué duro debe ser. Bueno, claro, la película... De hecho, hay un momento muy brutal en la peli, que ahí remite a una cierta verdad otra vez. Dice, vigilaban mucho para que la gente no se suicidara. Dice, ¿y tú no lo pensaste? ¡Buah! Yo digo, ¡buah, tío! O sea, este tipo de preguntas en la película, esto es brutal. Se debería hacer cine solo para hacer esas preguntas. Bueno, a mí me parece fundamental y claro, sí que sorprende cuando a quien le pasa desapercibido eso, porque a lo mejor está más preocupado de que who do it, ¿no? Y tal, y es culpable o no es culpable, ¿no? O sea, pues claro, la película lo que dice es que, bueno, si el sistema judicial habla de la duda razonable, yo creo que las dudas razonables estallan en la película de manera evidente. Otra cosa es que el absoluto de la inocencia es un absoluto que, pues eso, si no te aparece el culpable que lo reconoce después, es imposible porque tal de hacer ese absoluto. Pero ese tipo de temas es lo que me interesaba a mí. Pues eso, claro. O sea, y luego también porque tenía un elemento que absolutamente inesperado, que es que el padre, su relato sobre la cárcel no es un relato victimizado. Es todo lo contrario. Él, precisamente por su realidad muy humilde, muy proletaria de trabajar en fábrica, un horario y tal, él va allí y de pronto se siente, le tratan de manera especial porque es como, bueno, pues le vende confianza, le cometen en el preso de confianza, trabaja en la zona de los funcionarios, tiene una celda abierta porque con él tal. Entonces, claro, él en un determinado aspecto de su vida, eso lo descontextualiza de dónde está y lo vive como una especie lo vive con autoestima. Sí. Entonces, claro, eso de alguna manera desmiente el relato, ¿no? De alguna manera el relato a priorístico, ¿no? De todas las cosas, ¿no? De que decir, pues eso, ¿no? La cárcel, pum, se cierra tal. Sí, se cierra así, pero ese señor es mucho más complejo esa realidad, ¿no? A él lo que le destruía es no estar con su familia y cuando venía su familia y veía eso a él sí que pero si no, contenía mantenerse y sobre todo lo que a él le destruye, eso se ve en la película, es el haberse sido acusado de algo que él no cometió, ¿no? Y eso es lo que él, su grito contra las paredes, y eso no ha conseguido resolver porque ya pidió un indulto, no se lo dieron, no tiene más recursos. Ese señor morirá como culpable. Ese señor en los papeles, en ese sumario 394 que está archivado en algún lugar, si ese señor dentro de 200 años alguien hace un trabajo académico sobre asesinos en la España de tal, ese señor es un asesino, un homicida. Sí, pero ese señor tendría que conocer tu película. Claro, pues eso, de ahí la existencia de la película. Si la película también consigue sobre... La película es el contraplano, es lo que responde al sumario 394. En realidad en eso se resume en la necesidad de la película, de que también la película es una lucha el cine es una lucha contra el paso del tiempo, como una especie de... Y pues bueno, pues la resistencia o la existencia de esa película, el paso del tiempo, pues le daría la oportunidad a este señor de decir, bueno, ahí está esto, o sea, que quede testimonio de esto, está ese papel, pero está esto también. Sacar vuestras conclusiones, ¿no? Digamos. ¿Puedes? Sí. Perfecto. No sé si me queda algo más en el tintero. No sé. Sí. Que quizá parece muy obvia la pregunta, pero la película que ha acabado resultando, que yo he visto,
se parece bastante a la película que tenías pensado, a pesar de que, por ejemplo, se podía haber hecho una película con más duración y de otro palo. Siendo honestos, a ver, yo creo que, para mí creo que es importante no poder imaginarte la película a priori. O sea, es verdad que esa cosa del Hitchcock, ¿no? Que quería tener la película dibujadísima, y también me interesa ese tipo de cine, y es algo que también en lo que yo trabajo en otro tipo de proyectos, como para... me parece también fascinante la posibilidad de poder preestablecer, ¿no? Como la animación, ¿no? Una película casi desde el guión, desde el papel, ¿no? Pero yo creo que en ese tipo de película de cine documental de esa naturaleza casi creo que es una premisa casi no saber la película que vas a tener, ¿no? Van a tener como intuiciones, visualizar cosas. Lo que sí que te diría es que el material filmado por nosotros sí que es lo que yo quería hacer. Y eso para mí, por ejemplo, eso se lo pongo muy en valor a Sara Gallego, realmente, porque, bueno, pues no era un reto. Y a Sara Gallego y a todo el equipo, o sea, pero le destaco a ella, también a Lucía de López, que es la directora de arte, pero creo que eso es un elemento, eso sí que fue así. O sea, conseguimos hacer que no estaba dado, por supuesto, era difícil, exigía como muchos elementos ahí y lo conseguimos, ¿no? Entonces eso está filmada como yo quería que se filmase, para mí es una satisfacción. Luego, la película resultante, creo que para mí fue muy importante para darle la forma definitiva a la película, distanciarme de ella. O sea, de esta película, por su intrahistoria no la voy a contar, porque siempre además no es interesante para él. Pero, digamos, realmente el montaje final lo hice en septiembre de 2024. Vale. En 2 semanas. O sea, entonces la película tiene otra... Sí, porque Dawan era... con Sergi trabajamos un montaje o sea, el montaje primero que hicimos, yo creo que estábamos a plena satisfacción. Luego se hizo otro montaje, probamos cosas, yo probé cosas que no funcionaron o no me funcionaron, ir por líneas que no me funcionaron, todavía la película era más larga, y en un momento dado necesité una cierta distancia para entender ya con distancia qué es lo que tenía, qué era lo esencial que tenía que aparecer en la película. Y eso me facilitó, cuando tuve eso claro, cuando tuve la oportunidad de volver a la sala, que fue en septiembre pasado, pues ya sí que tenía muy claro qué es lo que tenía que tener la película, qué ritmo tenía que tener, ¿sabes? Entonces ahí sí que entonces cobró una forma. Pero es verdad que si yo te dijese que eso tenía que ver con lo que yo había pensado inicialmente, yo inicialmente estaba pensando en Strabuliet y en gente leyendo sumario, no sé cuántos, tal, así como muy en plan exactamente que era, ¿cómo era? Contadini, Lavorari Contadini de Strabuliet, que es como especie como de gente que lee en el lugar donde hubo cosas de la Segunda Guerra Mundial, van leyendo. Sí, yo la he visto. Pues a mí esa peli, sí, es una peli de Santos Zunzunegui vino y le encantaba. Es larguísima, es una película que no es para todos los paladares, sí. Pero a mí también me encantó. Entonces, yo en un momento dado pensaba en algo así, ¿no? Como que aparte leen, hace un traveling así como circular y se va a las montañas. Entonces digo, pues yo hago esto. O sea, yo pensé eso inicialmente, era como la idea que tuve, digo, hago esto. Aparte me hacía como una película como muy liberadora, ¿no? Voy allí, ruedo en pocos días, hacemos esto con la gente y tal. Luego descubrí que la gente del pueblo había sido también parte involucrada en la culpabilización, hubo como rumorología y tal. Entonces ya me desmontó esa idea de hacer algo así como el pueblo lee la acusación y damos ese tal, ¿no? Pero yo había pensado, esa imagen es la que había tenido inicialmente, ¿no? Entonces eso al final no está, pero sí que está también en el material filmado sí que está ese elemento de tensión, de frialdad, de precisión un poco más matemática, más a proceso Juana de Arco, o sea, también ese tipo de encuadres a lo de Pardón, de dejar espacio, de encuadrar y que los personajes, ¿no? De alguna manera puedan, sin cortes, ¿no? Ese tema, esa idea de plano secuencia. Y entonces sí que está eso, ¿no? Y luego pues sí que hemos intentado el ejercicio que haces es ser más, lo que te preocupa no es ser fiel a tu idea inicial o una idea de estilo, sino también a lo que realmente esos personajes necesitan. O sea, el esfuerzo es por darle y eso sí que ha sido el gran esfuerzo, ¿no? Que lo que aparezca les haga justicia, ¿no? Vale. Ahora estaba pensando en otra película que también de Ciutat Morta, ¿no? Sí.
esta película también es la respuesta al contraplano a un proceso judicial totalmente erróneo, totalmente descabellado y totalmente delirante, ¿no? Sí. Para mí, el cine también tiene que ser eso, ¿no? Una respuesta a lo que digamos, la realidad, ¿no? Se impone, pues que el cine sea como un refugio, ¿no? Para poder contestar o responder a esa realidad imperante, imponente, donde la historia va a dejar como o sea, sin tu película, la historia dejaría a Vicente Arlendiz como un asesino, pero tu película dice lo contrario, y esto ya solo por eso... Bueno, yo creo que... es la función del cine, ¿no? Para mí, una de las más grandes funciones que tiene el cine, ¿no? Aparte de hacerte pensar y reflexionar, sino contestatario, ¿no? Totalmente, y además yo creo que eso es un poco como, sí que lo puedo un poco reivindicar o plantearlo, o también un poco hacer como autocrítica o hacer tal, es que no autocrítica, sino crítica un poco de los tiempos que vivimos. Es que creo que el cine, o sea, creo que muchas veces el cine sobre lo real está ya muy condicionado por los a priori ideológicos, ¿no? Y se hacen como cosas como muy panfletarias, que de alguna manera para un público ya autoconvencido, con lo cual eso creo que no es un tipo de cine que me parezca interesante como cine. Y luego, el cine, por ejemplo, el cine documental tiende hoy en día a ser, yo creo que técnicamente y artísticamente, desde el punto de vista formal, excelente, o sea, excelente, el que se hace aquí en España, ¿no? Y con cosas muy brillantes, ¿no? En ese sentido. Pero muchas veces se tiende más a lo introspectivo, a lo atmosférico o a lo evasivo, ¿no? O también a lo surreal, etcétera, lo cual me parece muy valioso, pero a veces la realidad está ahí, ¿no? Y la realidad, si solamente se aborda desde lo ideológico, pues es pobre, o desde el reportaje, o desde la espectacularización, ¿no? Que tiene también, a mí, yo no estoy muy aficionada, porque creo que también desde, por ejemplo, haciendo cosas de plataforma se puede hacer cosas muy interesantes, sí, y etcétera, pero sí que de alguna manera cuando la realidad o solo es espectáculo, pues solo es una especie son materiales que ya sirven para comprobar o para evidenciar algo que tú ya creías a priori, o tal. Entonces, por ejemplo, a mí por eso una película como El año del descubrimiento me parece una de las películas más importantes de cine español de recientes. Me parece son esas películas que ya por su mera existencia ya te parece que ya es como motivo de celebración entusiasta, y luego por lo que se está contando de pronto te revela. Me pareció que maravillosa en ese sentido. De pronto me parece que el cine es necesario para eso. Te descubre algo que estaba invisible. Nosotros la invisibilidad tenía ese señor Vicente Arlandes en su caso. Eso era un caso, yo no tenía ni idea que habían quemado había intentado quemar el Parlamento en Murcia, ¿no? Pero es Murcia, ¿no? Sí, Cartagena, sí. Pero podría ser cualquier otro parlamento, sí, que no te hubieras enterado. Claro, o lo habrías olvidado. Yo no sabía nada de Vicente Arlendiz tampoco. Era totalmente invisible. Claro, entonces, el hecho de visibilizar eso y te hacerte comprender esta situación social, humana, de la reconversión industrial, la entrada de la Unión Europea, con todas sus contradicciones, y además hacerlo desde una perspectiva que tiene como conexiones con el presente, eso me parece de un valor increíble. Entonces yo quisiera ver más películas en sí. Las otras también me quiero verlas, o sea, porque son muy buenas, o sea, hay películas muy buenas, pero ese tipo, entonces yo creo que ahí es ese espacio que Guérin ha contado en En Construcción, que es también que desde el cine documental, desde el cine con una mirada, te habla también de eso, no solamente de las experiencias individuales, de los traumas personales, o de un cine evasivo, ¿no? Pues eso, ¿no? Más sugerente, sino también un poco enfrentarse a la realidad nuestra, la que hay ahora y la que mira al futuro, ¿no? También eso me parece fundamental, ¿no? Y que no solo lo hagan los reportajes, lo haga el cine, ¿no? De alguna manera. Y eso también me parece, lo hace el cine de ficción muchas veces, pero como tú bien decías antes, fuera de cámara, ¿no? Pues también muchas veces es el dinero, ¿cómo se llama? Es un cine muy trabajado en una dirección comercial, no necesariamente lo banaliza, pero sí que de alguna manera lo mete unas claves que expulsan el riesgo, ¿no? Sí. El riesgo y la incomodidad también, sobre todo. Sí, la incomodidad o sea, mi película es incómoda porque al final, y me han dicho, eso también me sorprendió, decir, no es una película muy dura de ver, incómoda, porque no
no haces de repente una especie de esperanza, de catarsis final, de epifanía, no sabes qué decir. Se obvian datos, se obvian historias. Tú dices, bueno, ¿y esto qué mierda pasa, no? A lo mejor es sentirte un poco, bueno, siempre dentro de la distancia, pero sentirte un poco en el descabellado del caso. Bueno, claro, entender también qué te pasaría a ti, o sea... Por ejemplo, el momento del paz, no sé, me parece como ya una locura muy, muy loca, o sea, algo como que eso te lo escribes en un guión y nadie se lo cree, No, y aparte me parecía como muy... A mí sí que hay ese matiz un poco surreal, sí. ¿no? De chocante, ¿no? Porque vamos a reconstruirlo, ¿no? Entonces, como todo... Entonces, ese ejercicio casi como de... Me parecía como... Entonces, no, en ningún momento es humorístico porque todo es demasiado serio. Aquella peli del Ricky Pan, ¿no? Sí, que van reconstruyendo las torturas y tal, que es una... Que me acuerdo que Isaki en el curso de documentales de viaje nos recomendó mucho a Ricky Pan, ¿no? Claro. Ricky Pan es otro de los referentes y de hecho está de eso, ¿no? Porque también es la idea de cómo... ¿Y cómo lo cogiste? Es que es muy loco. Es como aquello que hacía Elías León con una película sobre atracos y tal. Sí, es la misma reflexión, ¿no? Intentar reconstruir algo del pasado en el presente. También luego hay una película que es muy... Y con materiales cotidianos, domésticos, sin hacer escenografía ni nada, sino... ¿Y cómo lo cogiste así? Vale. ¿Y qué le hiciste? Luego hay una película, yo creo que a mí me interesa mucho el cine sobre terrorismo, tanto ficción como documental. Entonces yo vi muchas cosas sobre Utoya, ¿no? La tragedia de Utoya, que se ha producido mucho y muy bueno. O sea, de hecho, casi se puede hacer un ciclo con Utoya. Se puede ver casi todo el tipo de cine. Ha hecho una película Paul Greengrass, hay una película... sueca que casi es plano secuencia. Sí, aquella de la isla que fue un tipo en Noruega o por ahí, ¿no? Hay serie, también serie sobre el tema judicial. Y luego hay una que es muy excepcional, que aparte conocí al productor que la había producido y me dijo, mira, cuando me la contaron y tal, digo, esto no es una peli y tal. Pero luego es una película muy potente, está en Filmin, es una película de esas que pasan desapercibidas, se llama Reconstructing Utoya. Entonces lo que hacen es que hacen un proyecto que es que si las víctimas de los sobrevivientes se juntan en una especie de nave en un entorno así como de montañas nevadas y tal, en Noruega, y deciden reconstruir, tienen como actores alrededor que son como la figuración alrededor de ellos. Entonces empiezan dibujando su mapa. Entonces, empiezan como dibujando en el suelo, en plan como Von Trier, ¿no? Dibujan en el suelo de una gran nave un mapa de lo que ellos recuerdan, el mapa suyo, de dónde empezaron y dónde acabaron, ¿no? Y ellos son los que dirigen a los de tú tienes que estar aquí, entonces es brutal porque es brutal, o sea, porque pronto dice uno, tú haces los disparos, entonces dice, ¿qué tenemos? Una barra, entonces disparos, y entonces vas viendo como el tío, o sea, ves, o sea, tiene un efecto como, y pronto realmente consiguen traerte el efecto de aquella vivencia con esos elementos. Realmente te lo traen, ¿no? La película además casi no tiene descanso, hay algún descanso de una conversación en el lago de un par de ellos y tal, pero casi todo es uno detrás de otro, es casi como caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y son tal, y cada uno tiene además una deriva diferente, totalmente. Unos ves que está totalmente traumado, otros cómo lo han llevado, tal. Entonces, todo eso me parece interesante, esa película, ¿no? No era una película como coger de referente, pero sí que también coges de aquí y de allá como de un poco, también fue inspiradora, ¿no? En ese sentido. Vale. Ahora para terminar, me has recomendado una película, pero a mí me gustaría que me recomendases una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Porque esta que me has dicho de Filmin tiene que ver un poco con la tuya. Sería un primo hermano de la tuya. O prima. Bueno, si me dejas revisarlo porque parece para el nombre, título, déjame que lo mire. Hay una película, y tú sabes cuál es. El móvil. ¿Tú sabes esta película que es? Sí. ¿Puedes revisar? Yo esto no lo voy a cortar. No, además es una película... No forma parte de lo que a mí me interesa como cine, pero me pareció muy buena. La vi por mi chica porque ella quería verla. Es esa película que hace como, es una película como muy underground americana, que hace Alicia en el País de las Maravillas en plan road movie. ¿Sabes cuál es? No la vi, The Sweet no sé qué es, estrenó en verano, no la vi, pero está en Filmin, ¿no? Es Flip, o sea, no la vi. Y ahora están haciendo una exposición muy interesante que quiero ir a ver de Alicia en el País de las Maravillas. Lo he visto, ayer estuve en el Casa Forum. No entré
Vale. Dije, a ver si puedo, porque Sí, yo vivo en Madrid, entonces... Los mundos de Alicia. Sí, ya me contaron que estabas en Madrid. Yo vivo en Madrid. Son madriles. Sí, de hecho vivo en San Lorenzo de Escorial. Hostia, entonces... Vivo en el pueblo. Vale. En un pueblo, pero sí, soy ahí, y sí puedo ir a ver la de Alicia en el País de las Maravillas. Lo vi ayer que estaba ahí en Casa Foro. Digo, si puedo llevo a mis hijos. Te lo voy a decir, sí. The Sweet no sé qué se llama. Sí, se estrenó en agosto o septiembre. Pero ahí yo estaba muy liado con cosas personales, entonces no pude ver tantas pelis. Sí. The Sweet East. The Sweet East, eso. Y el director es... El Sean Price Williams, ¿no? El que era director de foto. Sí. Que ha hecho una peli como director, o la primera. La primera, creo. Sí. Este hacía de director de foto de... Sí. Sí, pues esta, ¿no? Sí, de Sean Price Williams. Sí, voy a recomendar esa porque además yo creo que está bien recomendada esta película. Vale. Pues esta, ¿no? Gracias. A ver, vuelve a ser director. Sí. Pues ya está. Pues, Abel, un placer hablar contigo. No te he dicho, ¿no? ¿A qué tengo que decir la cámara o no? Lo de Sweet East. No, ya está. Ah, vale, ¿ya está? Sí. Yo, este trozo que te has agachado, a lo mejor lo corto. Bueno, da igual. Vale, no, pero bueno, pues déjame que quería decir algo sobre Sweet East. Vale, sí, muy rápido. Sí. No, que sí que recomiendo como película que he visto recientemente de Sweet East, vale. Porque... Así que no te había escuchado el porqué. Claro. Sí, no. Más que nada porque, a ver, la vi de manera accidental porque mi pareja la había visto y dijo, vamos a ver esta peli. Y lo que me contó de entrada me dije, digo, no sé, a ver, una versión underground de Alicia en el País de las Maravillas, digo, puede ser muy complicado. Y me flipó porque conectaba con un espíritu como muy setentero de cine, que al mismo tiempo conectado con el presente, con mucho riesgo, una especie de totalmente... También me recordaba algunas de estas películas de Rivet, así de como aventuras cine de aventuras en París, totalmente cotidiano, ¿no? Y me pareció muy brillante y me interesó mucho, ¿no? Como con mucho riesgo, ¿no? Hablábamos del riesgo, ¿no? Entonces es difícil encontrar riesgo. Y una película, además, riesgo desde el punto de vista de un director de fotografía, que es el director, ¿no? ¿Cómo era el director? Sean Price Williams. Sean Price Williams, ¿no? Entonces... arriesga muchísimo con la fotografía. De pronto hay una parte de la fotografía es casi como si lo hubiese hecho con el móvil, lo mezcla con cosas como más elaboradas y funciona, ¿no? O sea, en realidad tiene esa cosa que todo el mundo en realidad hoy en día aspira a hacer, que es ese cine, introducir el elemento del cine TikTok, pero hacerlo de manera, y aquí es absolutamente, o sea, engancha con eso de manera nada intelectual, muy directa, y me parece una película súper recomendable. Pues Abel, gracias. Gracias a ti. Hablar contigo, gracias por tu película, y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película, pues sí. Un placer. Pues nada, a ti, ¿te dedicas más a cine, no? ¿Te dedicas al tema cine o es tu dedicación o es tu hobby? Yo hago esto y hago más cosas. Claro. Vale, pues porque me ha encantado, o sea, me ha encantado.